¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo en este día. Hoy tenemos un tema devocional, es un tema bonito, pero muchas veces hemos tocado el tema de María. Nosotros los católicos tenemos una especial veneración por María Santísima. Bueno, pero hablar de María siempre trata de dar a entender que nuestro objetivo cuando hablamos de María Santísima es siempre mostrarnos a su Hijo, a Jesucristo. Siempre que nosotros, los católicos, queremos alabar y enaltecer a María, es porque queremos mostrarnos la gran obra de la cual nos ha salvado. Porque sí, María nos ha salvado, ¿pero de qué? María nos ha salvado de tener un Dios desencarnado. Es gracias a la acción de María, es gracias al fiat de María, por el cual nosotros tenemos a Jesucristo hecho hombre. A la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, para la salvación de nosotros. Se ha hablado mucho a lo largo de los años, ha habido muchas controversias. Actualmente existe la controversia sobre la corredención de María, sobre si los católicos creemos que María nos salva o no nos salva. Obviamente no, el único salvador y el único mediador para la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos todos perfectamente. Pero al hablar de María, también debemos entender que ella tiene un rol especial en este proceso de salvación. En esta historia de la salvación, María ocupa un lugar predominante en este esquema. Y por eso es que para nosotros es muy importante poder conversar con ella constantemente y hablar de ella para poderle ofrecer esa información que nosotros necesitamos para poder conocerla de mejor manera y poder el día de mañana estar no solo en mejor condición con Él, con nuestro Señor Jesucristo, sino poder de mucha forma, poder estar acompañándola de una manera especial para poder lograr acercarnos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Les repito, María Santísima no es aquella que nos ha salvado, no, es nuestro Señor Jesucristo. Pero María contribuye en este evento de la salvación de una manera muy especial. Ella participa de manera especial en este evento. Y por eso es que nosotros la veneramos, la alabamos y queremos acercarnos mucho a ella y la queremos reconocer como nuestra Santísima Madre que nos permite llegar de mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros decimos a Cristo por María, ¿no? Que a través de María podemos conocer al Hijo de Dios de una manera muy especial. Por eso es que nos gusta hablar mucho de María, de una manera muy especial. Les recuerdo que estamos transmitiendo por www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Aquí tengo mi celular listo para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Para poder platicar, por favor, comuníquense conmigo. Platíquenme de dónde vienen, de dónde me escriben, qué les gusta del programa, qué no les gusta del programa, qué temas les gustaría que tratáramos. Estoy a sus órdenes. Y aquí en Valora Radio todos estamos a sus órdenes para poder atenderles y ofrecerles contenidos católicos de calidad. Gracias por optar por nosotros como una opción para poder estar platicando sobre un tema que nos apasiona, que es Dios. Pero bueno, hablar de María, un tema importantísimo, un tema que también tiene que servir de manera apologética, es decir, en el defender el por qué creemos las cosas que creemos de María, pero también aclarar muchas dudas que tienen los cristianos no católicos con respecto a las creencias de nosotros los católicos sobre María. Vaya, para que se entienda, es importante comunicarle a los no católicos qué es lo que los católicos decimos de María, porque hay muchísimas confusiones, hay una gran cantidad de problemas y debates que dicen que los católicos adoramos a María, que la ponemos por encima de Cristo, que una sarta de tonterías, pero es pura desinformación. Nuestra obligación como católicos es informar adecuadamente sobre todas las verdades de fe que nosotros profesamos. Y entonces este programa está encaminado a eso, a conocer algunos datos de María Santísima que nos permitan conocerla mejor, conocer mejor a su Hijo y obviamente a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, llegar a la salvación. Bueno, ¿por qué hablar de María? Lo más importante es reconocer tres cosas, yo diría, primero. La primera es porque ella representa la perfección de la vida cristiana. Si yo quiero ser un buen cristiano, la mejor forma de darme cuenta es cómo ser un buen cristiano es siguiendo el ejemplo de María Santísima, poniendo su voluntad completamente al servicio de Dios. También porque Dios ha hecho maravillas en ella.
Eso viene en el Magnificat, donde María dice que Dios ha hecho grandes maravillas en mí. Claro que sí. Pero nosotros, al ver esas maravillas que nuestro Señor Dios ha hecho en ella, comprendemos entonces que las promesas dadas por Cristo, quien sabemos que resucitó, que sabemos que es Dios, entonces podemos creer en esas promesas porque las hemos visto cumplidas en María. ¿Se entiende? Al reconocer las maravillas que Dios ha hecho en María Santísima, reconocemos que las promesas de Cristo son verdaderas. También porque ella, al estar al lado de su hijo, por ser su madre, obviamente, tiene de alguna manera, por decirlo así, una intimidad especial con su hijo. Su hijo jamás la va a desobedecer. Jamás. ¿Por qué? Porque es su hijo, ella es su madre. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no solo está al servicio del Padre, claro que sí, pues obviamente que sí, pero también de su madre. Porque nuestro Señor Jesucristo es perfecto Dios, por lo tanto no hay nada malo en él. Y obviamente, si María Santísima le pide algo, el Hijo se lo concede. Porque el Hijo no puede decirle que no a su propia madre. Y obviamente hablar de María también es reconocer la maternidad espiritual de ella sobre nosotros, que ahorita lo vamos a platicar más a detalle. Pero básicamente lo que esto significa es que en el momento en que Cristo le dice a María, he ahí a tu hijo, y le dice a San Juan, he ahí a tu madre, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es hermanar a toda la humanidad con él. Pero no puede hermanarse con María en ese sentido, porque María es su madre. Por lo tanto, no la deja como madre de toda la cristiandad. La fe católica es muy clara en lo que no cree sobre María. Y esto es importante recalcarlo para que todas aquellas personas que no conocen el catolicismo, que ven nuestras devociones hacia María, comprendan el verdadero sentido de nuestras devociones. Antes que nada, pues obviamente decir que nosotros decimos que María no es una diosa. No lo es. María no es una diosa. Que quede muy claro eso. A María no la adoramos como si fuera una diosa. Claro que no. No le quitamos para nada la honra debida solo a Dios para dársela a María. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no creemos que María Santísima sea diosa y que tiene que ser adorada como una diosa. No creemos eso. Y por último, recordarles que todo nuestro estudio y todo lo que nosotros hacemos para profundizar en el estudio de la Mariología es una rama dependiente de la Cristología. Vaya, para que se entienda. Para conocer a María, tengo que primero pasar por el estudio de Cristo. Yo puedo estudiar la vida y la persona de María comprendiendo la grandeza y la divinidad de su Hijo. La Mariología, el estudio de María, depende del estudio de su Hijo, de la Cristología. Es una rama dependiente de la Cristología. No podemos acercarnos al estudio de María sin concebir primero que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Sí? Tiene muchas ventajas el aproximarnos al estudio de María Santísima. Conocer su vida, sus antecedentes, sus obras, sus actos, y aunque la Sagrada Escritura nos dice muy poco, y la Sagrada Tradición también nos dice un poco sobre ella, gracias al estudio de todos estos pequeños datos que tenemos de ella en realidad, es que podemos llegar a un vasto conocimiento sobre María Santísima. Y por eso es que nosotros siempre la proponemos como un modelo de vida, un modelo a seguir, que debe de ser el modelo de la Iglesia para lograr la santidad y estar en una verdadera compañía con nuestro Señor Jesucristo. Comprender que es a través de los ojos de María como podemos ver y reconocer de mejor manera al Hijo. Además, cuando nosotros nos adentramos en el estudio de María, inmediatamente nos vemos involucrados en el estudio de todos los santos. Sí, porque en el momento que empiezo a conocer a María y veo su testimonio de vida, automáticamente tengo que ver el testimonio de vida de San Juan Bautista, porque participó en ese momento con María Santísima. Tengo que ver estudiar a Zacarías, a Isabel, posiblemente a los apóstoles, y posteriormente con el paso de la historia me estoy dando cuenta que muchos de los santos fincaron una fe fuerte en Dios gracias al conocimiento también de María, porque ellos vieron en esta mujer el cumplimiento de las promesas no solo de Cristo, sino de todas las promesas del Antiguo Testamento.
es muy importante este acercamiento a ella porque nos permite entender de mucha mejor manera lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y poder comprender de mejor manera a Cristo. Entonces, el estudio de María también nos acerca al estudio de muchos santos, de muchos eventos de la Sagrada Escritura, comprender el verdadero significado de la mujer ante los ojos de Dios. Y no concebir nunca a la mujer como un simple accesorio del hombre, no, sino como el complemento perfecto que nos necesitamos mutuamente para la felicidad, para la procreación, obviamente, para la continuidad de la especie, obviamente, y para la formación de verdaderas familias y formación de santos que el día de mañana deben de transformar este mundo y transformarlo para bien. Sabemos que el tema de María es muy complejo, es muy vasto, no podemos obviamente en 50 minutos resumirlo todo, es muy complicado, pero aún así trato de hacer este tema porque conocer aunque sean algunos pequeños datos de ella, nos ayuda a comprender de mejor manera todo el estudio de la cristología. Entonces, vamos a abordar algunos datos de dónde surgen, cuáles son sus consecuencias y el por qué los creemos. Estos datos son simplemente para conocer un poco más de María Santísima. Por ejemplo, el primer dato. Sus padres decimos que se llamaban Joaquín y Ana, o mejor dicho, San Joaquín y Santa Ana. Pero estos nombres de los padres de María no vienen en los evangelios. ¿De dónde sacó la iglesia estos nombres? Muy sencillo. Hay dos documentos que fueron escritos, se estima que a mediados finales del siglo II, posiblemente principios del siglo III. Estos documentos son el proto-evangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo. Vaya. No fueron escritos ni por Santiago ni por Mateo, no. Por eso se le llama protoevangelios o se le llaman pseudo Mateo. Estos documentos surgieron a finales del siglo II, siglo III. Y en estos documentos, que no sabemos quién los escribió, que no corresponden a la época apostólica, sino que es un siglo después, estos documentos trataban de narrar de una manera muy romántica, de una manera muy divertida lo que era la infancia de Jesús, ¿no? Y hablan de una gran cantidad de sucesos, de cómo María se casa con José, de cómo nuestro Señor Jesucristo agarraba tierra y hacía pajaritos, cosas de esas, ¿no? No los consideramos palabra de Dios, no los consideramos relatos verdaderos sobre la vida de Cristo, no. Pero sí podemos darle cierta importancia y cierta aceptación a algunos datos que nos pueden dar. Bueno, es en estos documentos donde dice que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. Es ahí donde nos dice, por ejemplo, que Ana, la mamá de María, era hermana de una señora llamada Esmeria. Esta señora Esmeria es la madre de Isabel, es decir, la abuelita de San Juan Bautista. Por eso es que María e Isabel eran primas, porque Ana era hermana de la mamá de Isabel, que se llamaba Esmeria. Sabemos que Joaquín, se dice en estos falsos evangelios, que era un hombre virtuoso y que tenía una buena posición económica, es decir, no era una persona en extrema pobreza, no, sino que era una persona trabajadora. Entonces se puede decir que María surge en una comunidad donde tenía una buena vida, ¿sí? No una vida de miserias ni mucho por el estilo, sino una buena vida. La iglesia, reconociendo la importancia de Joaquín y de Ana en la formación y preparación de su hija, les concede una fiesta. No sabemos si se llamaban realmente Joaquín y Ana, la verdad es que no lo sabemos. Queremos pensar que sí, que ese dato es verdadero en estos documentos posteriores a la época apostólica. Pero por eso, aún sabiendo eso, queremos dedicarles cierta fiesta y cierto honor, porque al final de cuentas Joaquín y Ana, sean o no sean sus nombres, eran los abuelos de Cristo. Fueron aquellos que concibieron a María. Y obviamente uno de los grandes milagros de la historia de la humanidad se llevó a cabo en Ana, en el vientre de Ana, que es la Inmaculada Concepción de María. Entonces, por eso la iglesia lo celebra el 26 de julio como la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, recordando a los padres de María Santísima, aunque no estamos seguros de que verdaderamente estos sean sus nombres. Otro dato importante. ¿A qué edad se dice que María fue desposada con José y queda embarazada de Jesucristo? La tradición nos dice que ella tenía 15 años. Para nuestro contexto actual, decir que una niña a los 15 años ya debe de casarse, pues a lo mejor esto resulta un poco chocante para nuestra cultura actual. Pero en aquel tiempo era algo normal. Se dice que en el pueblo judío, después de los 13 años más o menos,
Las niñas, ya que ya eran fértiles, obviamente, ya podían incluso ser prometidas en matrimonio, desde edades muy tempranas. Recordemos que para la cultura judía es muy, muy importante la descendencia, tener hijos, porque ellos comprenden que siendo el pueblo elegido por Dios, todos los hijos que llegan a este pueblo elegido por Dios son personas bendecidas. Por lo tanto, ellos ven a sus hijos como una verdadera dicha, como un verdadero tesoro dado por Dios. Es que esas personas reciben el favor de Dios a través de los hijos. Por lo tanto, en cuanto las niñas empezaban a estar en una vida fértil, obviamente, después de que tenían sus primeras menstruaciones, ya podían empezar a, ¿cómo se puede decir?, a acordarse los próximos matrimonios, a desposarse, que era el caso de María. Recordemos que María no estaba casada con José, estaba desposada con San José, es decir, estaba ya prometida en matrimonio. Esto se hacía en la forma en que decir que esta mujer y este hombre ya están reservados. Sus familias ya no pueden comprometer a estas personas a otros matrimonios, no. De esa manera quedan, como quien dice, apartados el uno para el otro. Eso era lo que pasó con José y María. Estaban desposados, pero aún no estaban casados. Es como decir ahora que estás comprometida con alguien, que te da el anillo de compromiso. Vaya, eso es un desposorio. Para efectos legales dentro del pueblo judío, cuando alguien estaba desposada o comprometida con alguien, tanto para hombres como mujeres, obviamente prevalecían las leyes judías y se consideraban como si ya estuvieran casados, aunque no estuvieran casados formalmente todavía. María se supone que a los 15 años más o menos fue la edad en la que fue desposada con San José y obviamente recibe este gran evento que es la Anunciación. Y ese es el tercer dato, la Anunciación. Es un evento muy, muy interesante, es un evento que requiere mucho estudio a profundidad. Y yo me voy a detener solo en algunas pequeñas cosas. Lo primero es entender esto. Nuestro Señor Dios Padre manda un ángel y se le presenta a María. Y el ángel la saluda de una manera solemne. Hoy en español lo decimos Dios te salve o salve María, ¿no? Bueno, el salve, esta palabra salve, en griego se escribe como jaire. Muchas traducciones al español lo traducen como alégrate, ¿sí? Pero al final de cuentas el salve o esta palabra jaire era un saludo solemne. No es un saludo común y corriente en la época, no. Que quede bien claro eso, no es un simple llegar y ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No, era un saludo de realeza. Incluso nosotros cuando podemos ver algunas películas, ¿sí?, ¿cómo se saludaba al César romano? Salve César, ¿no? Es una palabra que implica autoridad y es un saludo solemne. El ángel le da un saludo solemne a María, vaya, como si fuera reina. ¿Se entiende? Y luego le dice unas palabras muy importantes. Se las voy a decir en español porque esto tiene que ver una profundidad más adelante. Le dice, alégrate llena de gracia. No le dice María, le dice llena de gracia. El Señor está contigo. Son palabras increíblemente fuertes para una muchachita de 15 años. Recibe un saludo de nobleza. No le llaman por su nombre, sino que el ángel le da otro nombre, la llena de gracia. Y además le dice, Dios está contigo. Lo cual es fabuloso. Este saludo obviamente perturba mucho a María, la perturba completamente. Y dice, ¿qué significa este saludo? Noten algo muy importante. Quiero que, a ver si me pueden seguir la idea. María no se sorprende porque sea un ángel el que le está saludando. Se sorprende por el saludo mismo. No se sorprende por el ángel en sí mismo, sino por el saludo que le da el ángel. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Que la carga de las palabras que vino este ángel opacan al ángel mismo. Y lo digo con todo el debido respeto, obviamente, para este hermoso ángel, ¿sí? Sino que nos damos cuenta que el mensaje es mucho más grande que el mensajero. ¿Se entiende eso? María se sorprende del saludo. No se sorprende de la presencia del ángel, se sorprende del saludo y de lo que le está diciendo. Le da un saludo solemne, un saludo de realeza. Le cambia el nombre y le da una afirmación
terrible, ¿no? Que verdaderamente te golpea. El Señor está contigo. María, pues es una mujer muy humilde, una mujer sencilla, una niña de 15 años. ¿Qué he hecho yo para tener a Dios conmigo? ¿Quién soy yo para que me den este saludo? ¿Por qué me has cambiado el nombre? Todas estas cosas son las que perturban a María. María confiaba en Dios. Por lo tanto, no le asusta el ángel. Le asustan las palabras. Y es aquí cuando viene el ángel y le dice, vas a concebir un hijo. Le vas a poner por nombre Jesús. Y María da una respuesta que a muchos nos ha hecho pensar muchísimas cosas, es decir, nos ha puesto a reflexionar de una manera muy, muy importante a lo largo de 2000 años a muchos teólogos y doctores y sabios de la iglesia. ¿Por qué? Lo primero que nos está diciendo el Evangelio es que María ya estaba desposada con San José. Es decir, ya estaba prometida en matrimonio con San José. El ángel viene y le dice que va a tener un hijo. ¿Hay algo raro en eso? No. Lo más normal que suceda cuando una jovencita se casa con alguien, pues es que tengan un hijo, ¿se entiende? Pero María le dice, ¿cómo va a ser eso posible si yo no conozco varón? Pareciera que el Evangelio está como diciendo una contradicción. María no sabía que estaba desposada con José. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Los grandes estudiosos nos refieren entonces que María ya estaba comprometida con el Señor, que ya en su corazón ya sentía esta vocación de permanecer reservada para Dios. No sabemos si esto es parte de la discusión o no en el trato entre José y los padres de María. No lo sabemos. La verdad es que no podemos imaginar mucho. Lo que sí sabemos es que hay una idea en María Santísima de nunca concebir un hijo, de no tener ese encuentro con un varón. Eso es lo que parece indicar, que María ya se sentía reservada para Dios. Y esto tiene mucho sentido, porque al estar llena de gracia, todos sus esfuerzos, todas sus emociones estaban dirigidas a Dios. Ese fue el momento de la anunciación. El ángel le dice, no temas, de verdad no tengas miedo por lo que va a pasar. ¿Sí? El Dios te cubrirá con su sombra y el Espíritu Santo vendrá a ti. Estas son palabras increíblemente fuertes, porque aunque no lo hayamos entendido bien del todo, estamos hablando de un anuncio trinitario. El Padre te cubrirá con su sombra, se encarnará en ti el Hijo y te ayudará el Espíritu Santo. Es un evento trinitario. El mensaje del ángel es un evento trinitario. La concepción de Cristo es trinitaria. La presencia total de Dios está en María. Cuando el ángel le dice Dios está contigo, verdaderamente se refería a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese fue el evento magnífico de la Anunciación. ¿Cómo puede reaccionar María ante este evento? Pues de la única forma en la que puede hacerlo alguien que está llena de Dios, que confía en Dios y que está preparada para afrontar este gran reto. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Esas son las palabras de María. El fiat famoso, el hágase. Abandono mi voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el momento sublime de la historia humana en el cual María responde sí al Padre y se encarna el Hijo en ella. Es el momento en que María nos ha salvado de un Dios desencarnado. Es el momento preciso en el cual Dios consolida ese matrimonio, esas nupcias con el hombre, en el momento en que su propio Hijo asume la naturaleza humana dentro de sí mismo, para desde la humanidad llevarnos a la divinidad. Dios se hace hombre para que el hombre pueda aspirar a Dios. Fue en ese momento. Y ese es el gran valor que tiene María, saber decirle a Dios, hágase. Mi voluntad la pongo a disposición de mi Señor. Ese es el gran evento de la Anunciación, y por eso nos gusta mucho platicar del evento de la Anunciación, porque tiene una riqueza increíblemente profunda en todos los aspectos que tenemos que analizar cuando hablamos de María. Tenemos que verdaderamente compenetrarlos en estos misterios y comprender, empezar a leer palabra por palabra todo lo que esto implica para nosotros. Porque ese fiat de María se sigue repitiendo día con día, todo instante, por la eternidad, en el cual María se pone al servicio de Dios en favor de los hombres. ¿Se entiende?
María se puso al servicio de Dios para el favor de los hombres, porque es gracias a su fiat que Dios puede venir e iniciar esta gran historia de redención que culmina en la cruz y en la resurrección. Por eso María es increíblemente amada, venerada, bendecida por todos y cada uno de nosotros. Y así como lo dice la Escritura, sabemos que ella es la bienaventurada Virgen María, porque ya lo dijo directamente a Isabel en el Magnificat. Por eso queremos tanto a María. Y por eso la veneramos de una manera especial. Ese fue el dato número 3. Viene otro dato que tiene que ver mucho con esto. Y es una pregunta recurrente en muchos campos de teología. ¿Sí? Incluso se habla mucho sobre conceptos como gracia suficiente, gracia irresistible y una serie de cosas, ¿no? Conceptos que tenemos que profundizarlos a detalle para poder comprenderlos y poderlos el día de mañana manejar estos conceptos en el buen sentido de la palabra para poder explicar lo que significa la acción de Dios en nuestra vida cotidiana a través de la gracia actual y la gracia habitual. Pero bueno, con toda esta controversia sobre la gracia surgió una pregunta muy interesante. La pregunta es la siguiente. Ok, María Santísima estaba llena del Espíritu Santo, estaba llena de gracia, Dios estaba con ella, todo, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo ese contexto personal de María. Entonces cuando viene el ángel y le dice que el Hijo de Dios se va a encarnar en ella y María dice, sí, fiat, hágase en mí según tu palabra. ¿Esa respuesta fue una respuesta hecha con total libertad o no? ¿Acaso Dios movió, por decirlo de alguna manera, movió la voluntad de María para que dijera que sí? ¿O fue un evento donde María de verdad y libremente dijo, sí, hágase en mí? ¿La voluntad de María no estaba coaccionada por Dios? ¿No estaba presionada por una abundancia de gracias? Esas eran las preguntas, eso es lo que querían averiguar. Si Dios era capaz de manipular al ser humano para que hiciera algo. Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta muy profunda, es una pregunta para teólogos realmente. ¿Sí? Pero de una manera muy sencillita quererla responder. ¿Era María realmente una mujer libre en el momento en que dice, sí Señor, me someto a tu voluntad, hágase en mí según tu palabra? ¿O no? ¿Era libre María o no? La respuesta es un rotundo sí. María era total y completamente libre al momento de decirle gracias a Dios, decirle sí Señor, decirle sí a las gracias de Dios. María era completamente libre, porque si algo respeta a Dios es nuestra libertad, así como se oye. Dios es celoso en el respeto de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios nos pide que le amemos y busquemos estar con Él como un movimiento libre de nuestra voluntad, Él debe ser respetuoso de ese movimiento, porque en el momento en que Él obstruye, coarta o presiona nuestra voluntad de una manera sobrenatural, automáticamente nosotros dejamos de ser libres y todas nuestras decisiones no tienen validez ni para bien ni para mal, ni méritos ni condenas, porque fue una decisión hecha sin libertad. Por lo tanto, Dios es increíblemente celoso de nuestra libertad. Respeta tanto nuestra libertad que si yo le digo a Dios, Dios, no quiero estar contigo, la respeta. Y dice, muy bien, pues si no quieres estar conmigo, pues ahí está el infierno para que te vayas. Ahí no estoy yo, vete para allá. Dios no nos manda al infierno. Recordemos que somos nosotros los que decidimos irnos al infierno por nuestras acciones. ¿Por qué Dios respeta tanto nuestra voluntad, nuestra libertad? ¿Por qué? Porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza no significa que Dios tenga cabello o que tenga manitas. No, no se refiere a esto, sino se refiere a los grandes atributos de inteligencia y voluntad y de que tenemos vida. Y que esta vida es infinita, es una vida en Él. A eso se refiere la semejanza y la imagen y semejanza de la cual somos nosotros parte de Dios. ¿Se entiende? En que nosotros tenemos libertad para ejercer nuestra inteligencia y nuestra voluntad y que tenemos vida, vida real, dignidad real. Somos seres vivos, pensantes, capaces de tomar decisiones. Eso significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no que tengamos manitas o tengamos ojitos. Por lo tanto,
para que el fiat de María fuera válido, fuera meritorio y sobre todo tuviera las consecuencias de un acto libre, tenía que ser tomada la decisión en total libertad. María ha sido perfectamente libre en todos sus actos y en todos los sentidos, pues aunque esté siendo ayudada por la gracia, que es lo lógico, que Dios le ayude con la gracia, esta gracia no viene a obstaculizar su voluntad, viene a ayudarla y a reforzarla, pero jamás a obstruirla o a moverla de manera en contra de la voluntad misma de la persona. Dios, donde ve el mal, sobreabunda la gracia, claro que sí, pero es para que nosotros podamos disponer de ella con nuestra voluntad y poder afrontar el mal. Además, la solicitud de la maternidad divina no implicaba un abandono por parte de Dios. Hay que tener esto mucho. Cuando el ángel le dice, el Señor está contigo, y María dice, ¿cómo va a ser esto que voy a tener un hijo? Y nuevamente el ángel le refuerza las palabras. El Padre te cubrirá con su sombra, vendrá a ti el Espíritu Santo y el Hijo se va a encarnar. Cuando hace esto, lo que está diciendo es, el hecho de que tú actúes de manera libre te permite a su vez contener en ti a la Trinidad misma. Se oyó muy extraño, ¿verdad? Pero es real. Es algo que nosotros llamamos inhabitación trinitaria. Cuando nosotros estamos en gracia de Dios, verdaderamente tenemos en nosotros a la Trinidad. Porque cuando nosotros, comulgamos, comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a Cristo, claro que sí. En cuerpo y almas, sangre, divinidad, todo completito, pero también la asistencia del Espíritu Santo y el beneplácito del Padre. Es decir, nuestra gracia santificante es un evento trinitario. Por eso hablamos de inhabitación trinitaria, si gustan buscar ese concepto, que significa que verdaderamente somos templos de Dios. Verdaderamente somos templos de Dios. Entonces María, ante la promesa de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a estar con ella acepta, porque sabe que va a contar con toda la ayuda divina para poder afrontar las consecuencias de su propia decisión. Dios no nos abandona. El fiat de María no solo es un acto libre, sino que es un acto lleno de esperanza. María se abandona por completo a Dios, por completo, porque ella sabía las posibles consecuencias de tener un embarazo sin la intervención de un varón. Y aún así dice, si Dios me está pidiendo esto, hágase en mí según tu palabra. María es completamente libre, fortalecida por la gracia y fortalecida por esta gran esperanza de la compañía permanente de Dios que le va a asistir en el camino. Aprovecho para mandar un saludo a Patricia Mata. Patricia, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Dime desde dónde me escribes. Me dice, gracias por compartir estos temas tan interesantes. Saludos y bendiciones. Estamos para servirte, Patricia. Aquí estamos para servirte. Dime desde dónde nos escribes y si te gustaría conocer algún otro tema que quieras que aquí lo diéramos, adelante. Estamos aquí para servirles. Un quinto dato. Otro dato. Cuando decimos que María Santísima concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿qué significa esto? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos realmente cómo fue este gran evento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos. Es un misterio. ¿Sabemos qué ocurrió? Sí. ¿Sabemos que el actor de este proceso fue el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No lo sabemos. No tenemos manera de saberlo, no tenemos la capacidad ni intelectual para conocer cómo actúa Dios, cómo realizó este gran milagro, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestro Señor Jesucristo se encarnó de María Santísima. Pero lo que trata de decir esta frase tan importante para nosotros, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es que estamos hablando de que la encarnación del Hijo de Dios es un evento divino. Es un evento sobrenatural en el cual no hay participación de un hombre. Vaya, Jesucristo no fue engendrado por José o por ningún otro hombre. La parte humana, por decirlo de alguna manera, de Cristo viene dada por María. ¿Se entiende? Eso es lo que realmente significa, que de un modo misterioso Dios, a través del Espíritu Santo, da la encarnación del Hijo en María Santísima sin la participación de un hombre. Y aquí viene otro evento mucho más complicado. San José, pobrecito San José.
Imagínense lo que sufrió. Imagínense esto. Sí, debe haber sido terrible para él. Seguramente como buen judío, como yo en lo personal creo que San José era una persona joven, no era un viejito, sino un hombre joven, soltero, estaba verdaderamente enamorado de la belleza de María Santísima. La verdad, yo creo que María Santísima era increíblemente bella. Yo estoy segurísimo que San José estaba fascinado con la belleza de María, estaba fascinado con sus virtudes, estaba fascinado, por la idea de fundar una familia basada en Dios con esta hermosa mujer llamada María, con esta jovencita María, ¿no? Imagínense el dolor de su corazón cuando la ve embarazada. Y esto también viene a ratificar que José no tuvo nada que ver. José estaba preocupadísimo, dice, ¿cómo es posible? Yo no la he tocado, pero ella ya está desposada conmigo. Ella estaba prometida a mí, pero no está embarazada de mí, está embarazada de otro. Eso es lo que piensa San José. Él piensa que María lo ha engañado, lo ha traicionado. Es una sentencia muy fuerte, pero aquí vienen dos consideraciones muy importantes. La primera, San José, incluso al ver a María así, toma una decisión importantísima. Decide repudiarla en privado. ¿Qué significa eso? Que no la va a acusar de adulterio. No la va a acusar de adulterio. Si la acusaba de adulterio, era muy posible que María la asesinaran a pedradas, que la lapidaran por tener el hijo de alguien más. ¿Sí? Entonces San José toma esta gran decisión de valentía interna, vamos a decirlo así, se tragó su dolor, se aguantó, no hizo un berrinche ahí, se aguantó su dolor y decidió repudiarla en secreto. Pero es gracias a este acto de entereza humana, este verdadero acto de masculinidad, donde él dice, aunque me haya traicionado, mi obligación con ella era defenderla y cuidarla. Lo voy a hacer, la voy a defender y la voy a cuidar, porque en el momento en que yo la repudie en público, esa mujer va a morir. San José, con este acto, nos muestra lo que significa ser un verdadero hombre, masculinidad, porque a pesar del dolor, es capaz de defender y cumplir su palabra de cuidar y defender a esa mujer. Y el segundo gran acto es la gran confianza de San José en las palabras de Dios, porque inmediatamente, al demostrar José que era un verdadero hombre, no fregaderas, verdadero hombre, se le aparece el ángel y le dice, hey, no tengas miedo de recibir a María como si fuera tu mujer, de recibirla en tu casa. Es decir, termina el proceso del desposorio y ahora sí, conviértela en tu esposa. Cuando la mujer se va a vivir con el hombre, es el momento que se habla que se da, ahora sí, la boda, el matrimonio. Es en ese momento entonces que José recibe el anuncio del ángel diciéndole, hey, tranquilo, no pienses mal de María. Lo que ella trae en su vientre es obra de Dios. No temas recibirla en tu casa. San José confía en Dios. José también dice un fiat, por decirlo así. José también le dice a Dios, hágase lo que tú estás diciendo. La recibe a María en su casa y a partir de ese instante se convierte en el custodio de la Sagrada Familia. Y por eso lo vemos cuando el ángel después, cuando Herodes quería matar a los niños, el ángel le dice, a San José le dice, toma al niño y a su madre y llévatelas a Egipto. No le dice, toma a tu esposa y a tu hijo. No, toma al niño y a su madre y llévatelas a Egipto. San José comprendía perfectamente que su misión era proteger al hijo y a su madre. Verdadero hombre, todos nosotros los hombres, deberíamos tomar a San José como un verdadero ejemplo de vida, un verdadero, ¿cómo se puede decir? Una verdadera guía de lo que significa ser verdaderamente hombre, aunque la Escritura solo lo mencione 3 o 4 veces. Quiero mandar un saludo a Gilberto Tito, te mando un abrazote, esperamos vernos pronto. Gracias por estarme viendo en este programa. Y también a Isabel Granda, dice, un gran saludo desde Ecuador, gracias por estos datos importantes que no se difunden. Gracias a ti, Isabel, por estarnos acompañando el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y también nos preguntan, ¿cómo se logra llegar a tener las virtudes de María Santísima? Ella es el mayor ejemplo de cómo ser una verdadera hija de Dios. Claro que sí. ¿Cómo se logra llegar a tener las virtudes de María? Básicamente, tratando de reconocer, en lo poco que conocemos de la Escritura, todas las virtudes de María Santísima. Una mujer humilde, una mujer servicial,
una mujer pulcra, pudorosa, obviamente, una mujer femenina, una mujer que es, vaya, lo voy a decir así, que verdaderamente cumple con el rol de madre hasta la muerte, porque ella estuvo hasta ahí, hasta la cruz. Una mujer que es obediente a Dios, una mujer que es humilde ante Dios, porque sabe, María, cuando la palabra de Dios está por encima de ella, pero también es una mujer con fuerza de voluntad, que es capaz de mover cielo y tierra para que se cumpla algo que es bueno. Por eso incluso es capaz de mover la voluntad de Dios mismo. ¿No acaso no le dijo a su hijo, hey, se les acabó el vino? Jesús le dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Se les acabó el vino, ándale, ayúdales. Por eso es que ella le dice a los criados, hagan lo que él les diga. No era el momento de Jesús, pero Jesús, por obediencia a su madre, inicia su vida apostólica, por llamarlo así, su vida del anuncio del evangelio, con un milagro pedido por su madre. Entonces, para imitar a María simplemente es reconocer todas las grandes virtudes que hay en una mujer y cómo aplicarlas en la vida diaria, en la familia, sobre todo en la familia y en todos esos aspectos de nuestra vida diaria. Isabel, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy. Otro dato importante, el llena de gracia. El llena de gracia que le dijo el ángel no es cualquier palabra. Nosotros en el español no alcanzamos a comprender la magnitud de esta palabra. Si lo hablábamos en griego, la palabra que escribió el evangelista San Lucas es Jaire que jaritómene. Eso es lo que escribe. Jaire es este saludo en griego de realeza. Se puede hablar como de alégrate o que eres saludable, es decir, es un saludo solemne, el jaire. Y luego viene una palabra que se menciona así, quejaritómene. Esta palabra quejaritómene no es un adjetivo, es un pronombre personal, para que se entienda. El ángel lo hubiera saludado como salve María, pero no la saluda así. El ángel quita el nombre de María y pone el quejaritómene. Es como si le cambiaran el nombre a María Santísima. Y ahora le dice, ya no solo eres María, sino que eres la llena de gracia. Tú eres la quejaritómene, la llena de gracia, la totalmente agraciada, aquella que en cuerpo y alma tiene a la presencia de Dios en un estado perfecto de gracia. Por eso es que hablamos de Inmaculada Concepción, porque María es llena de gracia con la presencia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que según lo que anuncia el ángel. No puede haber mancha en pecado de María. ¿Por qué? Porque incluso está profetizado en el Génesis. Génesis 3:15, pondré enemistad entre Satanás y la mujer. Por lo tanto, María, siendo la mujer que da a luz al rey varón que va a reinar con cetro de hierro, según el Apocalipsis, comprendemos que esa mujer es María. Ella es María y hay una enemistad total con el demonio. Si María comete un solo pecado, deja de estar en enemistad con el demonio y se convierte en una aliada del demonio. ¿Se entiende? Sabemos perfectamente que María, ha sido relevada de la presencia y del alcance del demonio. Por eso decimos que es la Inmaculada Concepción. Nunca cometió pecado. De una manera especial, nuestro Señor Dios la ha preservado del pecado. Y esto es fundamental para nosotros, porque el hablar de que Dios la ha preservado del pecado implica que la redención de Cristo es perfecta. Porque la redención de Cristo no solo viene a reparar la naturaleza humana caída. Si María hubiera tenido pecado, por ejemplo, si nadie más que Cristo hubiera nacido sin pecado, entonces su redención solo es reparadora, pero nunca sería previsoria. Por lo tanto, no sería una redención perfecta. Para que la redención de Cristo, la redención dada en la cruz, sea perfecta, tiene que al menos una persona haber sido preservada de la acción del pecado. Y entonces sí, por los méritos de Cristo, de una manera anticipada, María es preservada del pecado y entonces ahora sí existe la pureza, cuerpo y alma en María para poder recibir ahí y encarnar ahí al Hijo de Dios.
¿Se entiende? Por eso es que María dice que Dios la ha salvado, porque la ha preservado de eso de una forma maravillosa y que por eso la reconocemos como la bienaventurada Virgen María. Y eso está en el Magnificat. No me lo estoy inventando, está en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Y por esta gran dicha y por todos los méritos de María, ella es llevada al cielo al momento del final de sus tiempos en este mundo, es llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué decimos en cuerpo y alma? Muy sencillo. Porque el que ella haya sido llevada en cuerpo y alma al cielo implica la perfección de las promesas de Cristo, donde Él nos prometió que ya la muerte no nos va a tocar, sino que vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Y para que me crean, no solo resucité yo, también mi madre me la ha llevado al cielo. Por eso es que no tenemos ninguna reliquia de María. No tenemos su cuerpo, tenemos un sepulcro de María que es venerado de manera especial y es custodiado por iglesias ortodoxas, no por los católicos. Pero existe un supuesto sepulcro de María ahí en Getsemaní. Pero no podemos confirmar que efectivamente alguna vez haya estado enterrada ahí. La verdad es que no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si murió, ¿no? En lo personal yo creo que sí murió. Yo. Pero no lo sabemos. Incluso la definición dogmática no dice que haya muerto María. Dice al final de su tiempo terrenal fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque ella cumple con la perfección las promesas de Cristo. Entonces, yo creo que Jesucristo es Dios, sí, porque resucitó. Creo que es bueno, sí, porque hizo muchos milagros y nos dejó un medios de salvación, sí. Pero le creo en todas sus promesas porque he visto que María Santísima está en el cielo, en cuerpo y alma, como lo dice Apocalipsis 12:1. Y vi a la mujer en el cielo. Decimos que es madre nuestra porque nuestro Señor Jesucristo la ha dado como nuestra madre al momento en que le dice a Juan, hey, Juan, ahí está tu madre. Y le dice a María, madre, le dice mujer, ahí está tu hijo. Eso automáticamente convierte a Juan en hermano de Cristo. Nuestro Señor Dios en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, al decirle a Juan que María es su madre y al decirle a María que Juan es su hijo, nuestro Señor Jesucristo nos ha hermanado a todos. Yo puedo decir, soy hermano de Cristo, sí, por adopción filial, tanto del Padre como de María, al aceptar esta misión de tomar a Juan de una forma representativa de toda la humanidad como su hijo. Por eso decimos que María es nuestra madre. Y obviamente ante todo esto, conocer a María nos hace identificarla como nuestra maestra. Porque ella nos enseña la obediencia, nos enseña el servicio, nos enseña lo que es la donación en el amor a Dios y a los demás, nos enseña lo que es la vivencia de virtud, nos enseña lo que es ser una mujer que ora a Dios y está en comunicación con Dios. Y es una mujer que no se vanagloria de esto. Al contrario, entre más recibe de Dios, más humilde se hace. Y es gracias a esa humildad que ella, ante la Trinidad misma, se convierte en nuestra más grande intercesora. Sí, intercesora porque ella nos ama como verdaderos hijos, porque nuestro Señor Dios le dijo, hey, los hombres son tus hijos de ahora en adelante. Y María nos ama infinitamente. ¿Por qué? Porque le han sido dados a ella como hijos toda la iglesia. Por eso los invito a todos y cada uno de ustedes a orarle mucho a María para que interceda por nosotros ante Dios Altísimo. Hay que orarle mucho, con mucha confianza, con mucho amor, con mucha devoción, para que ella pida y nos cuide a nosotros en la presencia con la Santísima Trinidad misma. Con esto termino el programa. Gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias a todos los que me escribieron, de verdad muchísimas gracias, se los agradezco. No me queda más que despedirme, soy Jaime Velázquez y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.